Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes y también televidentes por Galaxy 7, Canal 11. Que las bendiciones del ángel del pacto de nuestro Señor Jesucristo sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. En esta tarde quiero leer en San Mateo capítulo 16, versos 27 y 28, y también capítulo 17, verso 1 al 5, y dice así la palabra de Dios. San Mateo capítulo 16, versos 27 y 28 dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y sigue diciendo en el capítulo 17, verso 1, en adelante: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Nuestro tema para esta ocasión es el monte de la transfiguración actualizado. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El monte de la transfiguración actualizado. ¿Para qué? Para la adopción. Porque ese es el monte de la adopción. Ahora, el Señor Jesucristo, en el Evangelio según San Mateo, en las lecturas que hemos tenido, encontramos que anunció la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles en su reino, viniendo en gloria con sus ángeles, y luego subió con Pedro, Jacobo y Juan al monte de la transfiguración. Se transfiguró delante de ellos, su rostro resplandeció como el sol, sus vestiduras se hicieron blancas como la luz, y aparecieron allí Moisés y Elías. Allí el Señor Jesucristo está mostrando la venida del Hijo del Hombre en esta visión, para que así todos estén esperando la venida del Hijo del Hombre en el monte de la transfiguración actualizado para el fin del tiempo. Ahora allí en el monte de la transfiguración estaba siendo adoptado nuestro Señor Jesucristo, y por esa causa aparecieron allí Moisés y Elías. Porque para la adopción se requiere la presencia de Moisés y de Elías. La presencia de estos ministerios son muy importantes para el tiempo de la adopción. Ahora, la adopción solamente puede ser llevada a cabo para el hijo primogénito. Es siempre el primogénito de Dios el que es adoptado. Por esa causa, Jesucristo, siendo el primogénito de Dios, estuvo en el monte de la adopción, en el monte de la transfiguración, siendo adoptado. Y
los escogidos de Dios, que son los primogénitos de Dios, tienen que estar en el monte de la adopción, o sea, en el monte de la transfiguración, actualizado en el fin del tiempo, para ser adoptados. Y el ministerio final que Cristo usa tiene que estar en el monte de la adopción, el monte de la transfiguración, actualizado en el fin del tiempo, para ser adoptado ese ministerio, que es el ministerio de Moisés y Elías en el ángel del Señor Jesucristo, para ser adoptado el ministerio del ángel del Señor Jesucristo, para recibir las bendiciones de Dios y cumplirse la parábola o la enseñanza de Jesús del siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Dice: de cierto os digo que cuando su Señor venga y le haya siendo así, sobre todos sus bienes le pondrá. O sea, será adoptado para ser colocado sobre todos los bienes de su Señor, del Señor Jesucristo. Y se sentará con Cristo en su trono, como Cristo se ha sentado en el trono del Padre. Esta es una promesa de y para la adopción del vencedor y para la adopción de todos los primogénitos de Dios. Así como Cristo, el primogénito de Dios, fue adoptado, todos los primogénitos de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, que es la iglesia que tiene los primogénitos de Dios escritos en el libro de la vida del Cordero, tiene que subir a ese monte para ser adoptada. Y ese monte es el cuerpo místico de Cristo, es el monte de Sión. San Pablo dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, versos 22 en adelante, dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Ahora aquí podemos ver que hay un monte, el monte de Sión, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y para la adopción de todos los primogénitos de Dios, es que Dios ha estado llamando a ese grupo de escogidos y los ha estado colocando en ese monte, en el monte de Sión, en el monte de la adopción, el monte de la transfiguración actualizado. Pues todos los escogidos de Dios pertenecientes a ese monte, al reino de Dios, serán transformados. Los que partieron en el pasado serán resucitados, y nosotros los que vivimos seremos transformados. Porque todos seremos adoptados como hijos e hijas de Dios en el reino de Dios, así como Jesús fue adoptado en el monte de la transfiguración. Por eso es que se requiere que todos los escogidos de Dios estén colocados en el monte de la transfiguración actualizado. Por eso es que Él en este tiempo final está llamando y juntando a todos los escogidos en el monte de la transfiguración actualizado, en la cima del monte de Sión, en la edad de la piedra angular, porque todos hemos de ser transformados conforme a la promesa divina. Y cuando
nos muestra a Cristo con su rostro como el sol, está mostrándonos a Cristo como Rey, porque el sol representa al Rey, porque el sol es el astro Rey. Y todos nosotros seremos adoptados en el reino de Dios y seremos vestidos de inmortalidad. Recibiremos el cuerpo eterno que Él ha prometido y así estaremos vestidos como reyes. O sea, así como Cristo resplandeció su rostro como el sol. Ahora podemos ver el porqué. Él nos ha dicho: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Es que Él, así como llamó y colocó en el monte de la transfiguración a su hijo primogénito para ser adoptado, y aparecieron allí Moisés y Elías, así también ha llamado a su cuerpo místico de creyentes al monte de la transfiguración actualizado. No se requiere ir al monte donde Jesucristo fue transfigurado, porque aquel monte es tipo y figura del cuerpo místico de Cristo, es tipo y figura de la iglesia del Señor Jesucristo, donde todos los primogénitos de Dios serán adoptados en el reino de Dios como hijos e hijas de Dios, con vida eterna, con un cuerpo eterno y como reyes y sacerdotes en el reino de Dios. Y reinaremos con Cristo 1000 años y luego por toda la eternidad. Por eso es que se requiere que cada hijo de Dios esté en el monte de la transfiguración actualizado. Y en el fin del tiempo, no en la parte de abajo de ese monte, pues la parte de abajo del monte de la transfiguración actualizado representa el tiempo de los apóstoles y del apóstol San Pablo en la primera edad de la iglesia gentil. Pero ya los primogénitos de Dios han ido subiendo en ese monte de edad en edad, han ido subiendo y actualmente se encuentran en la edad de la cima del monte de la transfiguración. Se encuentran en la edad de la piedra angular, en donde todos seremos transformados. Los muertos en Cristo serán resucitados. Por eso es que el ministerio de Moisés y Elías aparecen en el monte de la transfiguración actualizado, en la cima de ese monte, o sea, en la edad de la piedra angular. Hemos visto el porqué en Apocalipsis capítulo 11, verso 3 en adelante. Está colocado el ministerio de los 2 olivos, el ministerio de los 2 candeleros, que es el ministerio de Moisés y Elías. No fue colocado para ninguna de las 7 edades de la iglesia gentil. El ministerio de los 2 olivos a la misma vez siendo manifestados. Aunque el ministerio de Elías sí operó en la séptima edad de la iglesia gentil, como precursor de la segunda venida de Cristo, como precursor de todo lo que Dios llevaría a cabo en la edad de la piedra angular. Por eso es que en este tiempo final Dios está llamando y juntando a todos los escogidos, a todos los primogénitos en la cima del monte de Sión para la adopción de todos los escogidos de Dios, para ser adoptados hijos e hijas de Dios con vida eterna, con un cuerpo eterno y ser a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Para eso es que somos convocados
por la trompeta final o gran voz de trompeta o trompeta del año del jubileo, en la cima del monte de Sión, que es la cima del monte de la transfiguración actualizado. Pues es la iglesia del Señor Jesucristo la que será transformada y recibirá un nuevo cuerpo. Es la iglesia del Señor Jesucristo en el fin del tiempo la que recibe la adopción. Por eso es que, siendo que la adopción corresponde a la edad de la piedra angular, en la cima del monte de Sión, el ministerio final, el ministerio que corresponde a la cima del monte de Sión, es el ministerio que será adoptado para seguir trabajando en el reino de Dios, en la dispensación del reino. Por eso es que cuando el ángel que sube de donde nace el sol, en Apocalipsis capítulo 7 verso 2, llama y junta 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu, y los sella con el sello del Dios vivo, con el cual él viene, pues viene con el Espíritu Santo, con el ángel del pacto, los coloca en la cima del monte de Sión. Por eso en Apocalipsis capítulo 14 verso 1 aparece el Cordero sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el sello de Dios en sus frentes. Y encontramos en este capítulo 14 y verso 1 que dice: después miré, y aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión. Estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente. ¿Quién les escribió ese nombre? ¿Quién lo selló en sus frentes con ese nombre y con ese sello? El ángel que sube de donde nace, de donde sale el sol, que es el ángel del Señor Jesucristo, con el doble ministerio de Moisés y de Elías. Para eso es que él coloca ese doble ministerio en la cima del monte de la transfiguración actualizado. Y la cima del monte de la transfiguración actualizado es la cima del monte de Sión, es la edad de la piedra angular, en donde el ministerio de los dos olivos, el ministerio de Moisés y Elías en el ángel del Señor Jesucristo, son el ministerio prometido por Dios para la adopción de todos los escogidos de Dios. Es en esos ministerios en donde Jesucristo manifiesta las promesas del fin del tiempo, siendo colocados estos ministerios en su ángel. Por eso es que para adopción del ángel del Señor Jesucristo en el reino de Dios, Cristo promete: se sentará conmigo en mi trono. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Como mensajero, el que obtiene esa bendición es el ángel del Señor Jesucristo. Esta fue la bendición que quiso Jacobo y Juan cuando fueron a donde Jesús, llevando a su madre para pedirle que en su reino se sentara uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y esto ellos
lo desearon y lo pidieron luego de ver en el monte de la transfiguración a la adopción de Jesús. Y a cada lado de Jesús, cada uno de estos profetas. A un lado Moisés y al otro lado Elías. Ellos sabían que allí Cristo, en esta visión del monte de la transfiguración, estaba mostrándole lo que sería la venida del reino de Dios en el fin del tiempo. Por lo tanto, ellos sabiendo que Elías estaría en el reino de Dios y también Moisés, le preguntaron al Señor también, y no dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero y restaure todas las cosas. Jesús les dijo, ya Elías vino, y no lo conocieron e hicieron de él todo lo que quisieron. Y entonces ellos entendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Y ahora, ellos viendo que cuando Dios promete enviar a Elías, cuando lo cumple, es otro hombre. Ellos viendo que en la visión del monte de la transfiguración está la promesa de la venida de Elías y la venida de Moisés para la adopción de los hijos de Dios, entonces ellos comprenden que Moisés y Elías no serán literalmente Moisés y Elías, sino los ministerios de Moisés y Elías en carne humana, repitiéndose nuevamente en el fin del tiempo, en la venida del Hijo del Hombre, en la venida del reino de Dios. Y por esa causa, Jacobo, que es Santiago, y Juan, quisieron ser esas personas. Quisieron ser uno a la derecha y el otro a la izquierda. En palabras más claras, quisieron ellos ser las alas del sol de justicia, como dice el profeta Malaquías en el capítulo 4, verso 2. Mas a los que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia. Es eso la segunda venida de Cristo, y en sus alas traerá salvación. Sus alas es el ministerio de Moisés y Elías. Por eso Cristo dijo que el Hijo del Hombre vendría con sus ángeles, o sea, con sus alas, y traería salvación. Ahora, Jacobo y Juan, ellos querían ser Moisés y Elías. En todo el trayecto de su vida bajo el ministerio de Cristo, antes de partir Cristo, ellos desearon esas dos posiciones, y aún desearon ellos hacer lo que hicieron estos ministerios en el pasado. Encontramos que en una ocasión, por ahí por Samaria, rechazaron a Cristo, o en otro lugar, creo que fue en Samaria, y Cristo se fue. No estuvo peleando con ellos, pero Jacobo y Juan le dicen al Señor: Señor, ¿quieres que ordenemos que hagamos descender fuego del cielo como hizo Elías? Jesús les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. El Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas, sino a ganarlas.
Y ellos querían traer el juicio divino de la gran tribulación sin todavía pasar la dispensación de la gracia. Ellos querían traer el juicio divino que corresponde a la dispensación del reino en su comienzo, en el comienzo de la dispensación de la gracia. Si le era concedido los ministerios de Moisés y Elías a Juan y a Jacobo, hubieran traído la gran tribulación sin todavía venir, sin todavía ser recogidos todos los hijos de Dios de la dispensación de la gracia y los que hay en la dispensación del reino. O sea, hubieran cumplido lo que los siervos, los obreros, le dijeron al Señor en la parábola del trigo y de la cizaña: ¿no sembraste trigo? ¿Por qué hay cizaña en tu campo? Jesús dijo en esa parábola: un enemigo mío hizo esto. Le dicen los siervos: ¿quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? Jesús en la parábola dijo: no, porque arrancando la cizaña pueden también arrancar el trigo. Y si con los juicios divinos que Juan y Santiago o Jacobo querían traer sobre aquella ciudad, iban no solamente a quemar la cizaña que había allí, sino también iban a quemar el trigo, o sea, los hijos de Dios, los hijos del reino de Dios. Por eso Jesús les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. Ahora, siempre ellos desearon esa posición. Les dice Jacobo y Juan y la madre de ellos: queremos que tú nos concedas una petición. O sea, ni siquiera le habían hecho la petición, ellas querían que le dijera sí, como hacen algunos de ustedes también, no se rían. Muchos de ustedes dicen: yo quiero que me digas que sí a lo que te voy a pedir. Y uno le pregunta: pero dime primero. No, quiero que me diga que sí. Eso fue lo que Jacobo y Juan y la madre de ellos le estaban diciendo a Jesús: nosotros queremos que nos digas que sí. Nosotros queremos que nos concedas en tu reino que nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. En palabras más claras, ellos querían estar en este tiempo final y tener el ministerio de Moisés uno y el otro de Elías. Pero ellos vivían a 2000 años aproximadamente de distancia, aunque ellos vieron en el monte de la transfiguración la venida del reino de Dios. Ellos vieron todo el panorama de la venida del reino de Dios. Allí en el monte de la transfiguración estaba en miniatura todos los elementos que componían la venida del reino de Dios, para ser manifestado en el fin del siglo, el fin del tiempo y el fin del mundo. El monte de la transfiguración, siendo el tipo y figura del monte de Sión de la iglesia del Señor Jesucristo, tendría en la cima del monte de Sión los que han de ser adoptados y el ministerio de y para la adopción de todos los hijos de Dios, y el ministerio que será adoptado en el reino de Dios para seguir ministrando la palabra de Dios, para seguir ministrando los bienes de su Señor, pues la promesa es para el siervo fiel y prudente: sobre todos sus bienes le pondrá su Señor. Y esa es la promesa de Cristo para
el mensajero del fin del tiempo, del fin del siglo y del fin del mundo, con el doble ministerio de Moisés y Elías. O sea, para el ángel del Señor Jesucristo, que es el último profeta mensajero que Dios envía al planeta Tierra con un espíritu teofánico manifestado en carne humana, trayendo al pueblo la palabra de Dios correspondiente al fin del tiempo, trayendo la revelación divina del fin del tiempo, trayendo el mensaje del evangelio del reino y revelándole al pueblo a Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, como el león de la tribu de Judá, para que sí todos los hijos de Dios tengan la visión de Jesucristo como león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Tengan la visión del Señor como el sol de justicia, o sea, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y así obtengan la revelación de su venida, obtengan la revelación del séptimo sello, que es la revelación de su venida en el fin del tiempo, y así obtengan la fe para ser transformados y raptados, la cual está basada en la segunda venida de Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo esto está señalado para llevarse a cabo en el monte de la transfiguración actualizado. Por eso Él está llamando y juntando a todos sus escogidos en este tiempo final, en la cima del monte de la transfiguración actualizado, porque vamos a ser adoptados, vamos a ser transformados y vamos a reinar sobre este planeta Tierra como reyes y sacerdotes en el glorioso reino milenial. Por eso es que estamos en el monte de la transfiguración actualizado. No hay necesidad de buscar allá en la tierra de Israel el monte donde Jesucristo fue transfigurado, porque aquel monte es tipo y figura del reino de Dios, es tipo y figura del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Ahora podemos ver que no todos los discípulos de Jesús subieron a la cima del monte donde fue transfigurado Jesucristo, porque no todos los cristianos, los creyentes en nuestro Señor Jesucristo, estarían en la cima del monte de Sión. Unos, por causa de que su tiempo terminó, quedaron en la edad donde fueron llamados, sin llegar todavía a la edad de la piedra angular. Y los que en el fin del tiempo viven creyendo en nuestro Señor Jesucristo y no suben a la edad de la piedra angular por causa de estar en alguna secta religiosa del cristianismo que no ha comprendido la edad que nos corresponde vivir, le sucede como a los demás discípulos de Jesús. O sea, que aquel grupo de 12 discípulos de Jesús están representando el cristianismo completo, y del cristianismo completo Cristo escogió 3 personas. O sea,
una cuarta parte de su grupo, sin contar las mujeres y los niños, más bien solamente contando los apóstoles, escogió una cuarta parte de los apóstoles para subir a la cima del monte de la transfiguración. El resto quedó más abajo. Ahora podemos ver que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y Él escogió a Pedro, Jacobo y Juan. Ahí están representados los que suben a la cima del monte de Sión, a la cima del monte de la transfiguración actualizado, y pueden ver la venida del reino de Dios. Pueden ver la venida de Cristo como el sol de justicia, como Rey de reyes y Señor de señores, y pueden ver el ministerio de Moisés repitiéndose por segunda vez, y el ministerio de Elías repitiéndose por quinta vez. Y así pueden ver todo lo que ha sido prometido para el fin del tiempo. Y al estar viendo estas cosas, estarán viendo la venida del reino de Dios con poder y gloria. Estarán viendo la venida del Hijo del Hombre en su reino. Estarán viendo la introducción al glorioso reino milenial. Porque el glorioso reino milenial estará basado en la venida del Hijo del Hombre con poder y gloria en su reino, en el monte de la transfiguración actualizado. Así como la dispensación de la gracia está basada en la primera venida del Hijo del Hombre, en la primera venida de Cristo como Cordero de Dios. La dispensación del reino está basada en la segunda venida de Cristo como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Y todo esto es llevado a cabo en el monte de la transfiguración actualizado. Por eso es tan importante saber cuál es el monte de la transfiguración actualizado en este tiempo final, para estar ahí en la cima del monte de Sión, para ser adoptados hijos e hijas de Dios en el reino de Dios con vida eterna, recibir así la transformación de nuestros cuerpos para vivir por toda la eternidad. Así como Pedro, Jacobo y Juan fueron bienaventurados en ser escogidos por Dios para subir con Cristo a la edad de la adopción, para subir con Cristo a la cima del monte de la transfiguración, así también cada uno de ustedes y yo también hemos sido privilegiados y hemos sido elegidos, escogidos por Dios y predestinados por Dios para subir a la cima del monte de Sión, a la cima del monte de la transfiguración actualizado, para ser adoptados en el reino de Dios. Así como Cristo fue adoptado allí, el cuerpo místico de Cristo, la iglesia del Señor Jesucristo, es adoptada en el reino de Dios. Es adoptada en el monte de la transfiguración actualizado. Hay muchas religiones en este planeta Tierra, pero así como Dios, al adoptar a Jesús en el monte de la transfiguración, dijo: este es mi Hijo amado,
en el cual tomo contentamiento, así también es para el cuerpo místico de Cristo, para la iglesia del Señor Jesucristo. Por medio del mensaje final, la voz de Dios, la voz del cielo, la voz de Cristo, desde el trono, dice de los escogidos de Dios, de la novia del Señor Jesucristo, de la esposa del Cordero, dice: esta es mi iglesia amada, en la cual tomo contentamiento, en la cual me complazco morar. Es identificada la iglesia del Señor Jesucristo por el mismo Jesucristo en su manifestación final, para la adopción de la iglesia del Señor Jesucristo en el reino de Dios, para reinar con Cristo 1000 años y luego por toda la eternidad. Para eso es el llamado final de subir arriba, a donde está, a la cima del monte de la transfiguración, actualizado. Hemos visto lo que es el monte de la transfiguración, actualizado en este tiempo final. Allá fue una visión donde Dios le mostró a Pedro, Jacobo y Juan lo que sería la venida del Hijo del Hombre en su reino. Y allí Jesús fue adoptado, y en el fin del tiempo el Hijo del Hombre es adoptado en el reino de Dios para reinar por 1000 años y luego por toda la eternidad. El monte de la transfiguración actualizado. Todo lo que fue visto allá es actualizado en personas de este tiempo final. Por eso en el Evangelio según San Lucas nos dice en el verso 29, capítulo 9, verso 29, nos dice que cuando el Señor Jesucristo subió al monte, dice, vamos a leerlo, vamos a comenzar un poquito antes, verso 26 del capítulo 9 de San Lucas, verso 26 en adelante dice: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. ¿Qué estarían viendo en el monte de la transfiguración? El reino de Dios. Estarían viendo el reino de Dios viniendo. El profeta Daniel, cuando vio la venida del reino de Dios, lo que vio fue ¿qué? Una piedrecita cortada del monte, no con mano humana, la cual hirió a la imagen en los pies de hierro y de barro cocido, y luego lo desmenuzó. Desmenuzó la estatua completa, y luego creció, y se formó un monte grande, un reino grande. Es el glorioso reino milenial, el que se forma con la venida de la piedra, porque ahí en la venida de la piedra viene el reino de Dios. En esa piedrecita está el glorioso reino milenial. Ahora sigue diciendo: aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente.
y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba a Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, apartándose ¿quiénes? Moisés y Elías, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, si hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. No sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. El Señor también en otro lugar dice que les prohibió a ellos dar a conocer lo que ellos habían visto en el monte de la transfiguración, porque esas cosas no podían ser dadas a conocer antes de tiempo. Les dijo: no digan nada hasta que el Hijo del Hombre resucite. Eso está, vamos a ver dónde es que lo dice. El capítulo 9 de San Marcos. Vamos a ver, capítulo 9 de San Marcos. Vamos a leer también verso 1 en adelante, para que veamos en estos 3 evangelios el monte de la transfiguración y todo lo que allí ocurrió. También les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios viniendo con poder. ¿Qué era lo que verían ellos? El reino de Dios viniendo con poder, la venida del reino de Dios. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron a nadie más consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino,
y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Ahora, cuando dice ya Elías vino, hicieron de él todo lo que quisieron, está hablando de Juan el Bautista. Cuando dice Elías vendrá y restaurará todas las cosas, está hablando del Elías que vendrá para el fin del tiempo. Y el Elías que vendrá para el fin del tiempo tiene dos manifestaciones más. Una en su cuarta manifestación, para la restauración de los hijos de Dios a la fe de los padres, los apóstoles. Y luego Elías en su quinta manifestación, para la restauración de todos los hijos de Dios a la vida eterna, a todo lo que perdió Adán y Eva en la caída, para ser restaurados en el reino de Dios con vida eterna, con un cuerpo eterno, y ser adoptados como hijos e hijas en el reino de Dios, todos los escogidos de Dios. Así es que podemos ver todo lo que fue mostrado allí en el monte de la transfiguración, en esta visión, en la cual nuestro Señor Jesucristo llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan, tres testigos terrenales, y Moisés y Elías, dos testigos celestiales, para ver la adopción del Hijo de Dios. Y así es para la adopción de los hijos e hijas de Dios en el fin del tiempo, en el reino de Dios, en la cima del monte de la transfiguración actualizado, en la edad de la piedra angular. Para eso es que hemos subido con Cristo a la cima del monte de Sión, a la cima del monte de la transfiguración actualizado. Para eso es que Él nos ha llamado, porque nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para estar en la cima del monte de Dios, del monte de la transfiguración actualizado. O sea, para estar en la edad de la piedra angular, que es la edad de la adopción para todos los hijos de Dios. Por eso es que estamos en la cima del monte de la transfiguración actualizado, y vamos a ser adoptados todos los hijos de Dios en el reino de Dios. Mientras tanto, trabajemos como individuos en el reino de Dios y como grupo místico de creyentes, porque ningún hijo en el Antiguo Testamento podía ser adoptado por su padre si no trabajaba en los negocios de su padre, y si no se interesaba en los negocios de su padre, y si no aprendía a hacer los negocios de su padre. Pero cuando se interesaba en los negocios de su padre, y el tutor que lo guiaba le enseñaba los negocios del padre y él los hacía, estaba ahí tomando su entrenamiento, estaba ahí tomando la práctica que le correspondía para el tutor dar la noticia a su padre que el joven era una persona capacitada para ministrar los negocios de su padre, para así poder ser tan bueno su nombre como el de su padre. Y por esa causa encontramos que Jesús, a los 12 años, ya conociendo estas cosas, decía: en los negocios de mi padre me conviene estar. ¿Y a nosotros dónde nos conviene estar? En los negocios
de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre Celestial, porque es ahí donde vamos a ser adoptados. Es en los negocios de nuestro Padre Celestial, en los cuales nosotros trabajamos, donde vamos a ser adoptados para, por toda la eternidad, estar llevando a cabo los negocios de nuestro Señor. Él dice, al que venciere, el que venciere heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Apocalipsis 21, verso 7. Así es que tenemos grandes bendiciones de parte de Dios. Si ustedes no son ricos materialmente en esta tierra, les quiero decir, ustedes en el reino de Dios son en el equivalente a lo que una persona aquí en la tierra es multimillonario. Ustedes son más que multimillonarios en el reino de Dios. Y ustedes tienen la posición más alta que una persona puede tener en el reino de Dios, la de ser reyes y sacerdotes y reinar con Cristo 1000 años y luego por toda la eternidad. Esa misma bendición tengo yo en el reino de Dios. Podemos decir entonces, en los negocios de mi Padre Celestial me conviene estar. ¿Y dónde está llevando a cabo los negocios Él en este tiempo final? En la cima del monte de la transfiguración actualizado, en la edad de la piedra angular. Por eso nos conviene atender los negocios de nuestro Señor Jesucristo en y de la edad de la piedra angular. Trabajemos en sus negocios, en su obra, con amor divino, sabiendo que pronto vamos a ser adoptados en el reino de Dios. Y así recibiremos la herencia, porque somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro. La herencia que perdió Adán y Eva regresará a la raza humana, a los hijos de Dios, a los escogidos de Dios, al ser todos adoptados. Y así seremos restaurados. Así vendrá la restauración de todas las cosas. Así vendrá la restauración de todo lo que perdió Adán y Eva en la caída. Y en este tiempo será restaurado todo a los hijos de Dios en el monte de la transfiguración actualizado. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Muchas gracias por vuestra amable atención. Y adelante, trabajando en el reino de Dios, en la edad de la piedra angular, en la cima del monte de Sión, en la cima del monte de la transfiguración actualizado. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en este día, y ha sido para mí de grande bendición estar hablándole a ustedes el programa de Dios. Él me ha bendecido grandemente en esta mañana y también en esta tarde, colocando su palabra en mi boca para darla a cada uno de ustedes, por lo cual yo le estoy muy agradecido a mi Señor Jesucristo. Pronto seremos adoptados. Ya falta muy poco tiempo. Estamos en la edad de la adopción. Estamos en la cima del monte de la transfiguración actualizado, teniendo paciencia y las demás virtudes, las cuales son una manifestación del amor divino. Confiemos en que de un momento a otro seremos transformados. Por eso,
en los negocios de mi Padre me conviene estar a mí. ¿Y ustedes? Amén. También. ¿En cuáles otros negocios se les ha prometido la transformación de sus cuerpos? En ningún otro. ¿En cuál otro negocio se les ha prometido ser reyes y sacerdotes? En ninguno. Solamente en el reino de Dios, en el cuerpo místico de Cristo, en el monte de la transfiguración actualizado. Y seremos transformados, seremos adoptados y reinaremos con Cristo 1000 años y luego por toda la eternidad. Esos son los pensamientos de Dios que han sido hablados y tienen que ser materializados. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. O sea que hará aquello que ha sido hablado, porque son los pensamientos divinos que han sido hablados y no pueden ser anulados los pensamientos divinos. Dice el Señor por medio del profeta Isaías en el capítulo 55, verso del 8 al 11: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará aquello para lo cual yo le envié. Porque la palabra que sale de la boca de Dios, la palabra que sale por medio de los profetas de Dios, son los pensamientos divinos. Y ya al ser hablada esa palabra, se tiene que materializar en el tiempo que le corresponde. No volverá a Dios vacía. O sea, no pasará el tiempo que le corresponde para ser cumplida, no pasará ese tiempo sin ser cumplida. No volverá a Dios vacía. O sea, no volverá a Dios sin ser materializado lo que dice esa palabra que fue hablada por medio de los profetas de Dios. Para que tengan un ejemplo de lo que esto significa, sí, nuestro Señor Jesucristo, cuando apareció 2000 años atrás aquí en la tierra, en carne humana, no nacía en Belén de Judea y no se criaba en Nazaret. Esas escrituras que hablaban acerca de que el Mesías tenía que nacer en Belén de Judea y luego sería nazareno cuando se crió en Nazaret, si no era hecho en esa forma, esa palabra entonces regresaba vacía, o sea, sin cumplir lo que fue dicho. Y al no cumplir lo que fue dicho, entonces no puede producir el fruto, no puede traer el provecho para el pueblo que debe traer. Pero cuando se cumple, trae grandes bendiciones para el pueblo de Dios. Y ahora la palabra que ha salido de la boca de Dios para el fin del tiempo, para la cima del monte de Sión, para la cima del monte de la transfiguración actualizado, no puede regresar a Dios vacía esa palabra. Tiene que hacer aquello, cumplir aquello para lo cual fue hablada, fue enviada esa palabra de Dios. Estamos en el tiempo en que Dios va cumpliendo su palabra prometida para la cima del monte de Sión, para la cima del monte de la transfiguración actualizado. Va cumpliendo cada promesa que Él ha hecho, porque no pueden regresar esas promesas a Dios sin antes cumplir lo que ha sido prometido. Tienen que regresar en el cumplimiento de lo que fue dicho o prometido. Y la palabra de la promesa de nuestra transformación regresará a Dios con el cumplimiento de esa promesa. Cuando regresemos a la casa de nuestro Padre Celestial, estará regresando ¿qué? La promesa de la palabra de la transformación de nuestros cuerpos. Y el rapto
de todos nosotros ya transformados. Ahí es que regresa esa palabra de la promesa hecha realidad. Regresa a la casa de nuestro Padre Celestial. Regresa a Dios. Así es la forma en que regresa la palabra a Dios. Regresa cumplida. Regresa en el cumplimiento de lo que fue prometido. Así es para el monte de la transfiguración actualizado. Todo lo que ha sido prometido para el fin del tiempo, para la adopción de los hijos de Dios, para nuestra transformación, tiene que ser cumplido. Y entonces regresaremos en el rapto a la casa de nuestro Padre Celestial. El monte de la transfiguración actualizado. Hemos visto que si fue maravilloso allá, la experiencia que tuvieron los discípulos de Jesús, Pedro, Jacobo y Juan, podemos decir, más maravilloso es para nosotros acá. Porque acá Él materializa lo que fue mostrado allá en visión. Que Dios nos bendiga a todos con las bendiciones de la venida del Hijo del Hombre en su reino. Nos bendiga con todas las bendiciones del reino de Dios y transforme nuestros cuerpos y seamos en el reino de Dios reyes y sacerdotes en toda su plenitud, en el glorioso reino de Cristo en esta tierra. Que Dios les continúe bendiciendo y les guarde y les continúe iluminando el alma y todo vuestro ser, para comprender que estamos en el monte de la transfiguración, actualizado, viendo todo lo que fue visto allá, acá en forma actualizada. Y nosotros fuimos representados allá. Así es que nuestra representación estuvo allá y ahora acá se ha convertido en una realidad. Bueno, vamos a tener por aquí a nuestro hermano y amigo Andrés Cruz Gallego para continuar y finalizar en esta tarde esta actividad o esta parte nuestra, dándole gracias a Dios por estar en el monte de la transfiguración, actualizado para la adopción de todos los hijos e hijas de Dios. Con nosotros, Andrés Cruz Gallego, para continuar. Que Dios les continúe bendiciendo a todos.